¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Es un placer volver a encontrarnos para abrir otra edición más de este ciclo Historias de Funes, como siempre, por la pantalla amiga de Full Visión. La propuesta es contarles una historia de vida que creo que está buena que se sienten, se tomen el tiempo, se preparen un mate, un café o algo en este corte que vamos a tener ahora para que puedan disfrutarla completa. Es para sentarse, analizar, pensar. Seguramente en algún punto o en algo los va a dejar pensando. Los invito a conocer la historia de vida. Ella es una mujer. Después de conocer esta historia te puedo decir que la luchó desde siempre. Pero no te voy a decir más nada. Solo quiero que escuches y veas la historia de vida de Lorena Veloso. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver. Diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. ¿Todavía no conocés Funescope Beneficios? Nuestro programa de descuentos exclusivos para usuarios de la cooperativa. Hacer las compras, ir al cine o comprar un regalo, todo tiene beneficios. Y aparte, cerca de tu casa. Ingresa en www.funescopebeneficios.com.ar y descubrí todas las propuestas increíbles para disfrutar en los comercios de la ciudad. Ser usuario de Funescope tiene beneficios. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM10, 93.9. Hola, buenos días, ¿cómo les va, ciudadanos de Funes? Estamos trabajando extendiendo la fibra óptica para llegar a sus domicilios. Dentro de pocos días quedará habilitada una nueva zona para que más vecinos tengan el mejor servicio de internet. Bueno, como les anuncié al principio de esta edición, bienvenidos nuevamente. Nos visita hoy Lorena Veloso, a quien le voy a dar la bienvenida. Lore, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, un placer tenerte. Hay una historia para contar acá, y vaya que hay una historia. Ay, sí. Bueno, vamos a empezar bien por el principio. ¿Dónde nace Lorena Veloso? En Rosario. Déjame acordar, en el Sanatorio Rosendo García. En ese momento, ¿tus papás estaban juntos? Sí, mi papá estaban juntos, somos una familia de 4 hermanos y yo soy la más grande. O sea, la primera fuiste. Yo fui la primera. Fuiste la primera. Bueno, en ese Rosario que estamos hablando, ¿cuántos años para atrás? Ay, Nico. Bueno, más o menos. 46. 46 años para atrás. Un Rosario totalmente diferente al que está hoy. Sí, absolutamente. Nada. Hoy se vive otro Rosario. Y yo suelo ir. Me gusta Rosario. No lo volvería a elegir para vivir, pero me gusta mucho. En el momento en que, me imagino que la primaria, el jardín, todo en Rosario. Todo. ¿Te acordás dónde? Sí. A los 4 años, todavía yo solita, con mamá y papá, nos mudamos al barrio 7 de septiembre, una lucha que mi mamá estuvo atrás mucho tiempo para conseguir la casa propia. Casa propia esa. Y yo hice toda mi infancia y mi adolescencia ahí. El jardín ahí, la escuela primaria ahí, que es Fray Luis Beltrán ahora, la secundaria también, que es una escuela técnica, Juan Domingo Perón. Y bueno, también me tocó ser mamá muy, muy jovencita. ¿A qué edad? A los 15 años. Joven, muy joven. Prácticamente una nena.
Pero bueno, fue todo un desafío, una lucha muy, muy grande, porque eran otros tiempos. Aparte, claro, eso te iba a decir, en ese momento ser mamá a los 15 años, a lo mejor pensaba mucho en lo que decía la gente, en la mirada de la gente también. Sí, en ese momento se castigaba mucho. Y yo decidí seguir adelante con mi embarazo a pesar de todo, porque fui mamá soltera. Hoy mi hijo mayor tiene 30 años y costó un montón. Pero siempre digo lo mismo, que las cosas las hice bien, porque hoy veo los frutos con mi hijo. Hablando de ser mamá tan joven, ¿cómo fue el tránsito por la secundaria? ¿Pudiste hacer la secundaria? Pude. ¿Cómo Cada fue? vez que tengo la oportunidad lo cuento, porque el director me inculcó tanto que siga estudiando. A mis cercanos les molestaba que vaya a la escuela con la panza, pero sin embargo yo fui hasta 10 días antes. Y después me tocó volver. Claro. Y me tocó volver con un hijo. Y todo lo que eso conlleva. Amamantar, seguir estudiando, y también tenía que hacer algo para solventar la crianza de mi hijo. ¿Crees que en algún punto quemaste alguna etapa? Sí. ¿Muy rápido? Sí. ¿Te arrepentís de eso? No, porque yo disfruto mucho siendo mamá. En ese momento, cuando hiciste la secundaria, bueno, me imagino que volver después de ¿cuánto tiempo? Volví casi al mes. Ah, rápido. Volví enseguida porque no me quería atrasar, porque era buena alumna, y volví con él. Claro. ¿Lo llevabas a clase? Lo llevaba a clase y me lo cuidaba el director. Bueno, que tuviste también el acompañamiento de la escuela, porque eso Sí. es importante, de la institución en ese momento. Sí. ¿Qué fue cuál? Juan Domingo Perón, la escuela técnica. ¿Y te acordás del nombre del director? Roberto. Él cuidaba a tu hijo en ese momento. Sí, él lo cuidaba, inclusive llegaba a veces el momento de dormirse y con la profesora de educación física ponían todas las colchonetas en el piso y lo hacían dormir. Para esa relación que dio fruto a tu hijo, ¿estabas enamorada? No. Fue un noviazgo corto. Así todo no me arrepiento. Uh-huh. Pero bueno, fue un noviazgo corto y quedé embarazada. Y cuando supe que quedé embarazada no sabía para qué lado correr, no sabía qué hacer, no sabía cómo hablarle a mis papás, porque hacía poquito yo había cumplido 15 años. Claro. Pero bueno, así todo me fortalecí y en todo el proceso me acompañó siempre una amiga y ella me decía, se lo tenés que decir. Y bueno, un día agarré coraje y les dije que estaba embarazada. ¿En qué te dijeron? ¿Te acordás la cara, los gestos, la reacción? La reacción no fue la que yo esperaba. No fue buena la reacción. Pero así todo yo estaba decidida en mi postura y yo quería tener ese hijo. ¿Qué reacción esperabas vos? Que me entiendan, que me acompañen, que sabía que había hecho algo mal, o no sé si estaba mal. Eso te iba a preguntar, ¿lo viste como un error vos a eso? Porque es difícil entrar en esa calificación. No sé qué responderte, pero yo seguí a pesar de todo, seguí, nunca dudé en no tener a mi hijo, nunca, a pesar que hubo hechos, pero yo nunca dudé en tener a mi hijo.
Bueno, después de ahí, ¿cómo terminaste la secundaria? Con tu hijo, acompañándote. Terminé la secundaria con mi hijo. El día de mi acto de colación jamás me lo voy a olvidar porque él estaba ahí. ¿Qué pasó? Contame. Fue hermoso porque yo recibí todo con él, todo. Inclusive cuando me tocó, cuando te vas a graduar, tenés que elegir a los profes que te entreguen el diploma. Y yo había elegido a una profesora que se llama Silvia, que era la profesora de lengua y literatura, que ella me acompañó hasta el último día de mi escuela. Hasta inclusive adoraba a mi hijo, lo llenaba de regalos, yo lo invitaba a los cumple, de la misma manera que el director. Me acompañaron tanto, que fue tan lindo y quizás ese acompañamiento me hubiese gustado tenerlo de otras personas. De tu familia. Sí. Pero bueno, ¿crees que la vida a lo mejor te dio el acompañamiento ese en la institución, te hizo seguir ahí y lo que no encontraste a lo mejor en ese momento en tu familia? Sí, Puede haber sido tal así. cual. Bueno, ese acto de colación, la graduación y después, ¿cómo sigue? Después, yo quiero seguir estudiando. ¿Qué habías elegido? Yo quería estudiar ciencias políticas. De hecho, antes de quedar embarazada, estaba haciendo en una fundación de calle Buenos Aires como un curso. Siempre me gustó, de chiquita yo seguía mucho a mi papá en la política. Siempre me gustó, siempre fue una pasión. Y de hecho quería estudiar, que de hecho averigüé todo para ir a estudiar. Pero hubo un momento que tuve que elegir, estudiar o trabajar. Claro. Y bueno, tuve que salir a trabajar. ¿Qué pasaba con tu familia? ¿Vos vivías con ellos cuando tuviste tu hijo? Sí, yo vivía con ellos, sí. Vivía en la casa de mi mamá. ¿En qué momento decidiste irte de ahí? Que también ahí eso implica solventarte sola. Yo desde mi juventud hasta los 23, 24 años era nómade. Vivía un poco acá, un poco allá. Fue muy difícil criar a un hijo sola. Después de unos años siempre tuve el acompañamiento de mi mamá, exclusivamente. ¿Supo el papá que era papá? Sí. ¿Le avisaste? Le avisé porque mi hijo, cuando iba al jardín, me lo pidió, que él quería conocer a su papá. ¿Vos le avisaste cuando quedaste embarazada o le avisaste? Le avisé cuando quedé embarazada y las textuales palabras de él fueron crueles. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, tuve que seguir el camino sola. Y cuando mi hijo me pide conocer a su papá, no me gustaba mucho la idea, pero también entendía que era su derecho. Obvio. Entonces lo fui a buscar. De eso sí me arrepiento, Nico. De irlo a buscar con él. Porque él tuvo que vivir una situación de rechazo que no está tan bueno. Pero bueno, creo que él ahí entendió que él solo tenía a su mamá. Que también a su vez hay que ser mamá y papá en ese momento. Sí. Porque siempre son roles que se diferencian y que mamá hace una cosa, papá hace otra y aquellos que tuvimos esa familia formada diferencia esos roles y se siente esa presencia o esa ausencia también, que en este caso vos tendrías que cubrir. Sí, él sintió, yo siempre decía, uy, zafé, uy, ya está, uy, porque cuando llega el momento de ir a la escuela, ahí está una familia constituida y claro. Nosotros éramos los dos, y su abuela y sus tíos. Esa era la familia de mi hijo en ese momento. Y todos compartíamos, cada vez que nos tocaba ir a algún lado era mamá y abuela.
y tíos. Pero bueno, creo que también ahí él entendió que, como decía antes, que él en la vida tenía a su mamá. ¿Volviste a hablar con el papá del nene en algún momento después? No. Nunca más. ¿No lo viste nunca más? Sí. Ajá. Sí, cuando yo ya estaba con mi pareja actual, lo cruzamos. Y nada. Nada. Inclusive después de que yo le dije a mi marido, ¿sabés quién es? Y me dice, no. Entonces yo le cuento y dice, es igual. Claro. Pero solamente fue eso, un cruce en un paseo y nada más. No hubo ninguna reacción de ningún lado, ni preguntas, nada, ni un saludo, nada. ¿Cómo fue volver a enamorarte? Porque también esa es otra, ¿no? Volver a confiar en alguien y ya con un hijo, porque, como dice, a ver, no es tan fácil. Tu etapa de salidas a lo mejor fue muy restringida también en eso. Sí, mi hijo a veces los cuenta, yo hacía todo con él. Yo tenía un grupo de amigos y íbamos al bar y estaba mi hija. Iba con vos a todos lados. Sí, a veces, qué sé yo, quería salir a la confitería y bueno, a veces me lo cuidaba mamá, a veces no. Claro. Pero casi todo cuando éramos los dos solitos, era los dos juntos para todos lados. Inclusive me lo llevaba a trabajar a veces. ¿En qué momento dijiste, bueno, me voy a vivir sola o elijo ir o te fuiste a vivir ya con una pareja, no? No, después tuve una primer pareja que duró 5 años. Tuve 2 hijos, Agostina y Joel. Después tuvimos solo los 4. Esa pareja se terminó. Ahí no tengo buenos recuerdos. Y después tuvimos solos los 4. Yo me fui a vivir a Granadero Baigorria. ¿No tenés buenos recuerdos por la pareja en sí? ¿Porque él después se fue también y no apareció de nuevo? No, por la pareja en sí, porque no era una buena relación. Uh-huh. Claro. Y bueno, pero él seguía viendo a los chicos. Sí, él los vio hasta quizás después de grande, a mi hijo Joel. Inclusive ellos tuvieron una relación, compartieron ya de más grande. Pero fue solo eso, porque hoy en día no tienen ningún tipo de contacto. ¿Y cómo es volver a elegir una persona después? Porque en definitiva, ¿cómo tomas esas dos relaciones? La primera, que fue un noviazgo corto, pero la segunda también. O sea, en definitiva, vos decís, ¿cómo volvés a confiar en alguien? Difícil. Es re difícil y uno a veces se pregunta por qué, o por qué no encontrar estabilidad, o por qué no encontrar a la persona, o por qué no hay un ida y vuelta, por qué no es mutuo. ¿Por qué el amor no es correspondido? Pero bueno, sin embargo, yo siempre apostaba. Tuve relaciones, pero la estabilidad la encontré ya cuando tenía 3 hijos. ¿Qué? ¿Actualmente tenés cuántos hijos? 6. Bueno, ¿de qué empezaste a trabajar? Dijiste, bueno, tengo que elegir entre trabajar o estudiar. ¿De qué empezaste a trabajar? Mi primer trabajo fue ahí en el barrio y pegaba bolsas de cartón. En el barrio 7 de septiembre, donde vivías con tu mamá. Donde vivía con mi mamá, ese fue mi primer trabajo. Porque yo tenía que comprar pañales, tenía que comprar leche, tenía que ayudar en mi casa, mínimo con la comida de mi hijo. Así que ese fue mi primer trabajo. Ahora, después de la pausa, quiero preguntarte a ver cómo fue irte de tu casa también, elegir dónde vivir, cómo hacer
y de qué trabajabas en ese momento, pero ahora después de la pausa. Vamos a hacer una pausa en la pantalla de Full Visión, los invito a que se queden para seguir conociendo la historia de vida de Lorena Veloso. Hacemos una pausa. Hola, buenos días, ¿cómo les va, ciudadanos de Funes? Estamos trabajando extendiendo la fibra óptica para llegar a sus domicilios. Dentro de pocos días quedará habilitada una nueva zona para que más vecinos tengan el mejor servicio de internet. Hoy el bullying no da respiro. Y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM10, FM10, 93.9. Continuamos en la pantalla de Full Visión conociendo la historia de vida de Lore Veloso. Vaya si tenés una historia de vida, para resumirla en 40 minutos, 45 que tenemos acá, es un montón. Pero también creo que muchas cosas de lo que, y esto haciendo un resumen hoy, ahora, de lo que sos hoy, es por tu historia de vida. Y este programa se basa en eso, en conocer historias de vida y en dar a conocer esas historias de vida, que mucha gente se puede sentir referenciada o no sobre las historias, y está bueno por ahí, creo también eso. Bueno, me quedé en la parte donde quería saber qué pasaba con... este es como parte de Chimento, ¿viste? Pero quería saber qué pasaba cuando te dijiste, bueno, me voy de casa. ¿Por qué te fuiste? Dijiste, bueno, ¿por qué? Bueno, estabas tu lugar, tu espacio, ¿por qué? Me costó mucho irme de casa, porque me tocó irme de casa con 2 hijos y uno en la panza. Ah, o sea que compleja la situación para ellos. Muy compleja. Esa relación que yo tuve era ida y vuelta. Me costó mucho conseguir estabilidad, pero ya necesitaba la necesidad, tenía la necesidad de buscar un espacio porque ya en casa de mi mamá éramos muchos. Yo tenía 2 hijos y uno en la panza. Así que bueno, ahí fue cuando decidí irme a Baigorria y viví un tiempito muy cortito en la casa de mi papá, y después cuando nació mi hijo, con su papá decidimos irnos a vivir los 4, los 5. Claro. Pero bueno, fue una relación muy corta, había mucha ida y vuelta. ¿Elegiste Rosario para seguir quedando? Elegí Granadero Baigorria. Ah, Granadero Baigorria. Elegí Granadero Baigorria. Ahí tuve el sostén de una amiga de fierro, que a la actualidad sigue siendo mi amiga y es madrina de uno de mis hijos.
pero ella me acompañó siempre, nunca me dejó. ¿Alquilabas? ¿Qué hacías? Sí, alquilábamos una casita. Uh-huh. Alquilé 2 casas en Granadero Baigorria. Y después me tocó seguir sola, con 3 hijos. Y En Granadero Baigorria todavía. Siempre en Granadero Baigorria. Y en ese momento estaba el plan Jefas y Jefes de Hogar y yo adquirí uno de esos planes. Uh-huh. Fui a tramitarlo y elegí ir a trabajar a una copa de leche. Ahí trabajaba en esa copa de leche y los 4 comíamos cuando podíamos en el comedor, porque funcionaba una copa de leche, un comedor y un jardín maternal. Y a veces cuando no podía llevar a mis hijos, bueno, llevaba la comida a casa. ¿Te ocupaste de que tus hijos tengan educación? Siempre. Sí. De hecho, mi hijo mayor empezó a 1er grado en Granadero Baigorria. Después, bueno, tenía esa ayuda y empecé a trabajar en el cementerio. Buscaba trabajo por todos lados, era re difícil que le den trabajo a una mamá con 3 hijos. Claro. Sí, es como que a ver, todos, y me imagino cómo lo verías vos también en ese momento, ¿no? Porque hoy contarlo con el tiempo ya pasado es una cosa, y estar viviéndolo, como decir, pareciera que todo fuese en trabas. Que para encontrar a alguien tampoco iba a ser fácil, un compañero, porque te tiene que querer con los 3 hijos también. Y a lo mejor ya ahí ensamblar una familia, porque a lo mejor también esa persona viene con hijos, o sea, no es fácil. Encontrar trabajo se complica también. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que falte por los hijos. O sea, era una situación compleja en general, pero en definitiva había que seguir. Siempre hay que seguir, más cuando tenés hijos. Pero bueno, tuve la posibilidad siempre de encontrar en el camino gente buena. Y bueno, me dieron la posibilidad de trabajar en el cementerio, en un local donde se venden placas. Y lo bueno es que yo trabajaba los fines de semana. Entonces siempre trataba de ubicar a quién me cuide los chicos. En algunas ocasiones le tocó al mayor cuidar a los 2. Pero bueno, yo me iba a trabajar porque había que pagar el alquiler. Claro. Porque habíamos quedado los 4 solos. Y ya tenía la ayuda de la copa de leche y del comedor. Pero bueno, no alcanzaba. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de trabajar ahí y bueno, medianamente le podía dar un techo a mis hijos y llevar una vida digna. Las necesidades básicas las tenían cubiertas. ¿En qué momento volviste a conocer a alguien? Dijiste, bueno, acá. Pero alguien que, vos decís, bueno, duró en el tiempo, no una salida. Pasaron años. ¿No confiabas? No, y siempre tenía miedo porque venía de fracasar. Sí, tuve relaciones de noviazgo, pero siempre te queda eso, el miedo a volver a repetir la historia. Y ese miedo de volver a repetir la historia, ¿te alejó de alguna gente que vos decías, bueno, a lo mejor hubiese probado y qué sabía que pasaba acá? Sí. Sí, inclusive he tenido propuestas y yo tengo una amiga que siempre me decía que yo era muy enamoradiza en ese momento y que tenía algo que atraía. Y creo que hasta ahora me lo dice. Pero era muy difícil. Era muy difícil conseguir a alguien que, como dijiste vos antes, que te quiera con hijos. No, aparte, cuando uno mete a alguien en su casa, me imagino, o sea, estoy pensando, ¿no? Y reflexiono con vos, pero cuando alguien mete a alguien en su casa, están tus hijos también. Y vos
tenés que velar por ellos y por vos en tu seguridad y en todo, pero también en tus sentimientos. O sea, se complica mucho. Sí, porque no es solo querer, es todo. Es empezar a compartir una vida, no con una persona, con una familia. Entonces el otro tiene que estar dispuesto Claro. a querer y a poder, porque a veces uno quiere pero no puede. ¿Y cuántos años? Me dijiste pasaron años. ¿Cuántos años? 2. ¿Y conociste? 2, casi 3. ¿Y conociste a? Conocí a Mauricio y fue todo rápido. Fue todo muy lindo, pero rápido, porque yo lo conozco y a los 5 meses él me propone casamiento. ¿Vos considerás que él fue la persona que se aguantó toda esa Lorena que traía todo el paquete? Sí. Sí. Que uno dice siempre que la primera persona, o se dice, la primera persona es el amor de su vida. ¿Vos decís que eso fue así, no? No. No. Y si tuvieras que marcar esa persona que te marcó el camino o tus sentimientos por lo menos, ¿quién sería? A pesar de todo, es él. Te propone casamiento, te casás. ¿Y a dónde vivían ahí? ¿Todavía en Granadero Baigorria? A los 15 días me trajo a Funes. Ahí elegiste Funes. Mira, ¿Lo eligió él o lo elegiste vos no, o fue mutuo? No. Él me hace una invitación para conocer acá, para conocer la ciudad. Él vivía acá. Sí, él nació acá. Y vinimos los 4 y me enamoré. Me bajé del colectivo de Las Rosas y... Las Rosas estaban en ese momento. Sí, estaba en Las Rosas. Y me enamoré de esta ciudad. Yo dije, yo quiero vivir acá. Te estoy hablando hace casi 24 años atrás y era otra ciudad totalmente diferente. Obvio. A la de hoy. Tenía la esencia de pueblo. Pero tiene esa magia, Funes, que te sigue enamorando todos los días con algo. Todos los días. Yo quiero que, ojalá mis nietos vivan acá. Yo sé que de acá no me voy. Yo elijo acá, siempre. Me duele en el alma cuando alguno de mis hijos dice que se quiere ir del país y yo lo sufro. Claro. Pero yo amo esta ciudad. Llegaste a Funes, ¿te acordás el día que dijiste, bueno, sí, me vengo a vivir acá, pero había que elegir dónde? ¿O él te llevó a su casa? Cuando venimos la primera vez, era una visita. Claro. Una visita para conocer, para ver la familia. Una visita. Me vuelvo a mi casa. Tuvimos un fin de semana, vuelvo a casa, a Granadero Baigorria. Y ahí de la nada me dice, vamos a vivir a Funes. Digo, no, pero la escuela, mis hijos... No, vamos a vivir a Funes y buscamos enseguida la solución. ¿Te ayudaba a buscar la solución para tus hijos? Desde el primer día. ¿Sentís que él lo siente como propio los hijos? De hecho son propios, legalmente. Ajá. Y lo que siempre voy a rescatar de él es que jamás hizo ninguna diferencia. Cuando hubo para todos. Cuando eran 3 hubo para 3, cuando eran 4 hubo para 4, cuando eran 5 hubo para 5 y cuando eran 6 hubo para 6 por igual. Siempre. O sea que con él tuviste 2 hijos más. 3. 3 más con él. 3. O sea que va ahí, vos decís, bueno, marca también haber encontrado esa persona correcta cuando vos mirabas y tenías esa familia conformada y decías, porque uno en algún momento de la vida hace un parate y mira
¿Qué te pasaba por la cabeza? Lo logré. Que sería también como para cualquiera que esté mirando del otro lado y decir, bueno, si lo intentaste una vez, podés volver a intentarlo, podés volver a intentarlo y podés volver a intentarlo. Siempre hay que intentarlo, sea lo que sea. Nunca hay que dejar de intentar, nunca hay que dejar de creer en una. Quiero después en el próximo bloque que nos cuentes un poco, bueno, porque ya lo social te tocó ya trabajando en ese merendero, pero después te involucraste muy activamente en lo social en Funes y ya quiero meterme un poquito también ahí para que hablemos eso, pero hacemos una pausa. Hacemos una pausa en la pantalla de Full Visión, quédense para seguir conociendo esta historia de vida de Lorena Veloso. Pausa, ya venimos. Hola, buenos días, ¿cómo les va, ciudadanos de Funes? Estamos trabajando extendiendo la fibra óptica para llegar a sus domicilios. Dentro de pocos días quedará habilitada una nueva zona para que más vecinos tengan el mejor servicio de internet. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM10, FM10, 93.9. Seguimos en la pantalla de Full Visión compartiendo el ciclo de historias de Funes. Como todos los jueves a las noches, a las 21 horas, nos encontramos para compartir una historia nueva, en este caso la de Lore Veloso. Bueno, Lore, lo social te tocó ya en ese momento, cuando dijiste el hijo, porque podías elegir a dónde cumplías el jefa y jefa de hogar. Sí. Dijiste, me voy al merendero. ¿Por qué me voy al merendero primero? Porque siempre desde muy chica tuve esas ganas de ayudar, de pensar en el otro. Sí, inclusive en la escuela secundaria también había un taller y yo siempre encabezaba todo. Cuando era ayudar, siempre andaba primera. ¿Hacías lo que te hubiese gustado que hubiesen hecho con vos? Sí, quizás sí. En Funes, dijiste, bueno, ¿cómo sale la idea de emprender Mamás de Corazón? ¿Hay algo anterior a eso que no conocemos? Mamás de Corazón no es una idea mía, es una idea de otra mujer que en ese momento vivía en Rosario, se llama Gabriela. Ella saca un comunicado en La Verdad Funense que quería hacer un evento y que buscaba personas que se quieran sumar. ¿Te anotaste? Sí, ni lo dudé, ni lo terminé de leer y le escribí. Y me junté con ella y organizamos el primer evento de Mamás de Corazón, sin nada. Nunca me voy a olvidar. Asistieron 300 chicos en el estadio municipal y ahí arrancó. ¿Crees que durante muchos años Mamás de Corazón cubrió una falencia del Estado? Siempre. Inclusive en algunas ocasiones sonaba primero mi celular antes que
del Estado. Antes de llegar a las oficinas de la municipalidad, primero el pedido pasaba por mi celular. Emma, cuando empezaste, ¿cuál era la idea de esa mujer que te hizo llevar a Mamás de Corazón? Bueno, se hizo ese primer evento, ¿cómo siguió después? Al año siguiente, por cuestiones personales, ella no puede seguir, entonces yo decido encararlo sola, con el acompañamiento de mi familia y de algunos amigos, y bueno, volvimos a llevar a cabo el festejo. En ese momento era Día del Niño, claro, ahora es Día de las Infancias. En el estadio municipal, siempre fue ahí los festejos, hasta que bueno, no se pudo más. Y ahí se fueron sumando empresas, comercios. Tuve el acompañamiento de la municipalidad por algunos años. Y bueno, fue creciendo y empezaron a venir otras actividades que llevábamos a cabo como Mamá de Corazón. ¿Siempre las actividades eran satélite para hacer el festejo del Día del Niño o del Día de las Infancias? Sí, porque había que recaudar fondos. Claro. Porque no era todo gratis. En realidad nada nunca fue gratis. Sí, quizás la gente que se sumaba, que venía a colaborar, fuiste parte muchos años de los eventos de Mamá de Corazón. Pero bueno, algunas cosas no podíamos escapar y había que pagarlas, entonces había que generar dinero. Y vendíamos rifas, vendíamos empanadas, pastelitos, llevábamos adelante mate bingo. Y bueno, y ahí fueron pasando los años y los eventos empezaron a crecer. Y un año fue muy convocante. Fueron uno de los últimos años, los últimos 3 o 4 años que llevamos adelante el festejo en el estadio municipal. Concurrían 5.000, 6.000 personas. Si vos tenés que hablar de dinero de hoy, ¿cuánto sale hacer un evento de eso? No lo podría calcular, pero millones seguro. Que a los chicos se les daba todo gratis en ese momento, o sea, todo lo que se juntaban, las donaciones, lo de los eventos, después todo se volcaba ahí. Todo, porque la entrada era libre y gratuita. Venían familias enteras de localidades vecinas y era todo absolutamente gratis. Todo era trabajar todo el año para que ese evento, cada año que pasaba, salga de la mejor manera posible. Y tuvimos la posibilidad de traer siempre espectáculos de gran convocatoria. Nos costaba un montón pagarlos, pero bueno, tuvimos la posibilidad siempre de traer. Siempre yo pensaba, bueno, este año vino tal cosa y tuvimos esto, el año que viene más. Y siempre apostaba más. Y de hecho pude hacerlo. Después, bueno, Mamás de Corazón se conformó una ONG, conseguiste los papeles, la personalidad jurídica, todo. Una asociación civil. Ajá. Primero tuve que salir a buscar gente que trabaje a Donore. Claro. Porque siempre lo hice porque yo elegí. Siempre trabajé a Donore porque sí, porque yo elegí, porque me gustaba, porque era una pasión. Y a su vez tu trabajo paralelo para vivir. Sí, y también el reclamo. Claro, de tu familia. El reclamo de la familia siempre estuvo. Pero bueno, a lo largo del tiempo lo entendieron y los pude sumar a todos. ¿Crees que la gente genera dudas en esas instituciones? Como que, por ejemplo, vos te pudieses quedar con dinero. Siempre genera duda. De hecho, yo en algunas situaciones estuve muy expuesta. Pero bueno, yo siempre invitaba a todos a conocer cómo nos manejaba, hasta que se constituyó la asociación civil, a conocer a todos cómo se manejaba, dónde iba cada peso que se juntaba, qué
qué hacíamos. De hecho, estaba todo visto en los grandes eventos que llevábamos a cabo. Pero bueno, siempre hay personas que desconfían y no está mal. No está mal desconfiar. Pero si ya que desconfías, sumate. Sumate, arremangate y vení a ver lo que hacemos por el otro. Porque ser mamá es ser mamá de corazón en ese momento era ser empático, ponerse en el lugar del otro y hacer mucho con tan poco. Claro. Después llegó en un momento en que decidiste involucrarte en política. ¿Por qué? Porque era algo que tenía pendiente, porque cuando decidí anterior a mi decisión ya había tenido propuestas en años anteriores, pero yo sentía que me golpeaban la puerta de mi casa por algo que yo lograba y no por lo que yo quería hacer. Sí, la convocatoria de masas. Y no me gustaba esa parte. Pero bueno, un día me decidí y me tiré a la pileta, me embarré y me gustó, lo sufrí mucho. ¿Fue acertado o fue equivocado? Fue. Esperaba más del otro lado. ¿Del partido? Sí. ¿Te soltó la mano el partido en un momento? Sentí que sí. Pero gané mucho. ¿Qué ganaste? Gané experiencia, gané saber cosas que uno del otro lado no sabe y no ve. En el momento que yo fui candidata tenía un programa de radio y ahí fui muy castigada. Pero entre los dos caminos aprendí. Y aprendí un montón. La política, ¿crees que... ¿Cómo ves la política vos? Si vos tuvieras que definir la política. La política es buena, pero está en uno que quiere en la política. En la vida todos hacemos política de alguna manera. Yo de chiquita. La política es involucrarse. Hoy en día la gente está cansada de la política. Pero ¿qué hacemos para cambiar? Claro. ¿Crees que esa era una oportunidad para hacer o para mostrar ese cambio? Sí. Sí, porque acá en particular en Funes hace muchos años que siempre es más de lo mismo. Y hay que cambiar la política, la forma de hacer política. Yo cuando fui candidata sentí que tenía muchas ganas, pero pocas herramientas. ¿Fuiste con un partido que te identificaba en ideologías o fue porque necesitabas el acompañamiento o porque necesitabas el sello para postularte? Yo cuando decidí ser candidata salí a buscar apoyo a contacto que tenía. Y no me cerraron las puertas, nadie me cerró las puertas, pero al aceptar tenía que aceptar cosas que yo no compartía. Condiciones. Sí. ¿Me podés nombrar alguna? Sin decir quién, no importa. Fui a buscar en ese momento, apoyo al gobierno que estaba en la actualidad a nivel nacional, porque me habían quedado algunos contactos y sí, pero sí, vení tranquila acá, pero tenés que acompañar a tal dirigente. Y yo no quise. Después fui a buscar apoyo acá en la ciudad. Sí, seguro, sí. Pero bueno,
Yo me quería tirar a la pileta primera, no quería ir segundeando o en otra posición. Yo quería, como se dice ahora, yo me quería medir, quería Claro. ver la confianza de la gente, el acompañamiento, pero en algún momento se confundió. Mucha gente me fue a buscar a casa por lo que vos dijiste antes, porque yo te llenaba un estadio de fútbol o te movía mucha gente en masa, y no, eso no significa nada hoy en día. Yo quería que la gente me convoque por ser Lorena Veloso y por llevar adelante un trabajo social que quizás en algún momento nadie lo hacía. Y que la política me dé herramientas para seguir haciendo ese trabajo de la mejor manera posible. Bueno, después, ya muy justito con el tiempo, salió esta posibilidad y sin dudarlo dije que sí. Y bueno. ¿Esperabas más de la gente? Sí. Pero así todo estuve muy contenta porque yo sentía que la gente apostó a Lorena y no al partido. Que esa gente que, ¿sabes? ¿Te acordás cuántos votos? Sí. ¿Cuántos? 998. Decís que esa gente acompañó a Lorena Veloso. Sí. Sí, porque yo fui ganadora de una interna y de esa interna quedaron muy pocos. De hecho, el partido que había salido segundo no acompañó, renunció. Y bueno, de las otras listas quedaron algunas personas sueltas que decidieron acompañar. Y de hecho me quedé con algunos vínculos muy cercanos. Que eso es lo raro, ¿no? De postularse en internas en un partido y después no acompañar a quien gane. Yo hubiese acompañado. ¿Estabas preparada para perder? Sí. Perdí tanto. ¿Estabas preparada? Sí. Y estaba decidida. Por lo menos yo, Lorena Veloso, iba a acompañar. ¿Alguien en tu familia te dijo, mamá, vas a perder? ¿Lore, vas a perder? Nunca. Nunca. Mi círculo más íntimo siempre estuvo ahí. Siempre. Si vos crees que a Mamás de Corazón le perjudicó que vos te hayas postulado en una elección, Sí. ¿lo volverías a hacer o cambiarías algo de ese proceso? ¿Si volvería a ser candidata? Me lo preguntaron este año justamente. No, pero si volverías a ser candidata hoy no. Yo creo que si volveríamos el tiempo atrás, si tuviésemos la posibilidad de tener la máquina del tiempo y decir, bueno, tengo la posibilidad de volver para atrás, ¿vos te postularías? Sí. De nuevo. Sí. ¿El Estado hoy suple lo que hacía Mamás de Corazón? No. No. ¿Qué falta? ¿Qué le falta al Estado en lo social? La escucho. Vos hacías eso, vos escuchabas, atendías a esas personas, siempre lo hiciste vos personalmente. Siempre. Siempre busqué las herramientas para resolver. Porque Mamás de Corazón muchos años estuvo sin algo que la vale. Pero yo a todos les decía lo mismo, era mi credibilidad. La gente creyó mucho en mí siempre, de hecho todavía. ¿Qué esperás de Mamás de Corazón de acá para adelante? El año pasado fue el último evento que llevamos a cabo festejando a las infancias, y hace muchos años que tengo el proyecto de trabajar por los jóvenes con la problemática de consumo, y quiero eso. ¿Hay esa problemática en Funes? Mucho. Crece. ¿Alguien escucha a esos chicos? No solo hay que escuchar a los chicos, también hay que escuchar a las familias. Y quizás sí, no. Sé que en la municipalidad hay un espacio
De hecho, sé que algunas familias acuden a ese espacio. Pero siento que el Estado tendría que involucrarse más en esa problemática. Podés no responderme si querés, pero ¿vos por qué decidís involucrarte en la problemática del consumo? Porque uno de mis 6 hijos tuvo problemas de consumo grave. ¿Y viviste eso como madre, como familia? Lo viví como madre, lo viví como familia. Fueron momentos muy duros de mi vida, y eso me llevó a querer trabajar en esta problemática. ¿Hoy en qué situación está tu hijo? Hoy mi hijo está privado de su libertad. ¿Y eso te duele? Completamente. ¿Crees que es ahí donde tiene que estar? Tiene que estar ahí porque se equivocó y porque el Estado te da la posibilidad de pagar lo que uno hace mal. Y lo que más deseo en esta vida es que se pueda reivindicar en esta sociedad que es tan cruel. ¿Lo ves? ¿Vas? Sí. Antes lo veía más seguido, pero bueno, ahora no está en esta provincia, está en otra y cuesta. Claro. Pero lo vi hace poco. ¿Y qué te dice? Casualmente, antes de venir acá, una persona me preguntó ¿cómo está? Y cada vez que le preguntamos cómo está, él siempre responde que está bien. Pero estar privado de tu libertad no es estar bien. Claro. La gente castiga y estigmatiza sin saber. La sociedad castiga y estigmatiza sin saber y sin querer conocer la historia también, ¿no? Porque hay gente que te ha preguntado y le has contado. De hecho, y lo estás contando en televisión. Siempre que puedo lo cuento. Antes me costaba mucho. Pero bueno, siempre que tengo la posibilidad lo cuento porque es parte de mi vida. Porque es mi hijo y porque quizás si él hubiese escuchado más, hoy no estaría ahí. Eso te iba a preguntar, ¿hiciste no sé si se llama un mea culpa? No, tampoco, pero ¿hiciste algún análisis tuyo y decir, yo me equivoqué en algo? ¿Te preguntaste eso? Siempre me sentía culpable. Y nunca entendía por qué. Pero entender por qué mi hijo eligió ese camino fueron muchos años de terapia. Porque yo no podía entender por qué él iba por ahí. Tampoco podía entender el enojo de mis otros hijos. Y tampoco podía entender el castigo de la sociedad. De hecho, por mi hijo estuve muy expuesta en esta ciudad. Pero así todo siempre salí, porque nunca me callé, porque siempre fui con la verdad, porque me tocó hacer cosas que jamás pensé que me tocaría. Por eso lo que más deseo en esta vida es que mi hijo, el día que atraviese ese portón gigante, se dé vuelta para atrás y diga, esto no quiero nunca más para mi vida. ¿Lo ves a eso como algo que solucione eso? O sea, que diga, bueno, que él solo se dé cuenta, porque me imagino que como madre intentaste hacer todo lo que podías hacer para evitar que llegara hasta esa situación. Porque también como madre sabés que en un punto después viene eso. O a lo mejor algunas cosas peores, pero viene la cárcel y vos decís, bueno, a ver, hago como madre todo lo posible para evitar eso, pero
en un momento dijiste, bueno, no, lo tiene que pasar? Nunca quise que él llegue a ese lugar. Inclusive yo lo repetía siempre que podía. No había... Terminaba de esa forma o de otra, que es peor. Claro. Y sí, como dijiste vos antes, hice todo. Hice todo para salvarlo, para sacarlo de sus adicciones, para que se cure, porque hoy tener problemas de consumo es una enfermedad que la gente mucho no entiende. Es una enfermedad como la obesidad, como cualquier otra enfermedad. La persona que hoy elige consumir está enfermo y necesita ayuda profesional para salir. Y yo por mi hijo di la vida, Nico. Di todo. ¿Hasta cuándo tiene sentencia él que cumplir ahí? Faltan 4 meses para que mi hijo salga en libertad. ¿Estás preparada para eso? ¿Lo estás esperando? ¿Va a venir para acá? Sí. No va a vivir conmigo porque es una decisión que llevamos a cabo los dos, pero sí, lo estamos preparando todos, lo estamos esperando todos y estamos preparados también para ayudarlo, para que es re difícil reinsertarse porque... ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Va a cumplir. 4 años. Largos. ¿Ahí inició un tratamiento también dentro de la cárcel? No hay esa posibilidad en las cárceles. Claro. O sea que en cierta forma tampoco te reinserta del todo después en la cárcel. O sea, es como que te hace cumplir un castigo en Argentina, pero te deja ahí después. Sí, yo te voy a contar una anécdota que me pasó en una de las visitas. En una de las visitas cuando él estaba en una cárcel de esta provincia, me tocó ir con mi hija y íbamos por los pasillos pisando todas las aguas hervidas. Y me indignó tanto que cuando mi hijo me recibe yo estaba llorando, porque yo digo, denle la posibilidad de hacer algo y que a ellos mismos mantengan limpio su espacio donde están viviendo. Claro. Pero no, en la provincia de Santa Fe, la persona que está privada de su libertad no tiene acceso a nada hasta que reciba su condena. Entonces pueden pasar 1 año, 2 o 3 y la persona privada de su libertad está en un espacio reducido sin hacer nada. Claro. O sea, muy difícil después de ir a salir a la sociedad. Estamos hablando de 4 años, pero hay gente que tiene condenas más largas todavía. Más difícil todavía reinsertarse porque cuanto más tiempo pasa, afuera la sociedad va cambiando, va migrando, va pasando 1000 cosas que no hay forma de transmitírselas a esas personas que están allí. No, ningún tipo de formas. Pero bueno, eso es lo que veo mal del servicio. Tienen la posibilidad de estudiar, pero bueno, uno a veces juzga y estigmatiza y señala sin saber, pero está todo muy limitado cuando estás en una cárcel. Hay horarios que está bien, que yo algunas cosas comparto, pero después ¿cómo hacemos para que esa persona vuelva a reinsertarse? ¿Con qué edad se va a reinsertar tu hijo en la sociedad ahora? Con 24 años. Claro, también un proceso difícil, ¿no? Porque una persona muy joven
que tiene todavía toda la vida por delante y tiene que formar su familia, buscar trabajo, hacer un montón de cosas. Él tiene una familia. Ajá. Yo soy abuela de 2 nietas. De hecho, ahora en la actualidad la mamá de sus nenas lo está acompañando. Eso también es una espera, poder volver a disfrutar de mis nietas, porque hace mucho que no las ves. No las veo. Pensás en Mamás de Corazón, en esa versión, ¿no? En volver a colaborar, pero desde ese punto, o que se involucre desde ese punto. ¿Tenés algo preparado, algo armado, algo que en idea? Hace mucho tiempo hablé con el municipio y le llevé mi propuesta para trabajar en conjunto, pero bueno, no tuve la respuesta que yo quería. Pero las ganas las tengo hace un montón, y también me gustaría involucrarme en otras situaciones que sea con los jóvenes, con los adolescentes, porque hoy en día no solo está el problema del consumo. Siempre tuve un equipo de trabajo, pero bueno, falta otra vez reorganizar todo y arrancar, y ojalá sea lo antes posible, pero bueno, las ganas siempre las tuve. Antes que termine este bloque, ¿te arrepentís de algo de todo lo que me contaste de tu vida? No. Si tuvieras que elegir, si vos tuvieses la posibilidad de elegir, ¿volverías a hacer todo exactamente igual? No, quizás me hubiese gustado no ser mamá tan joven, pero no me arrepiento de ser mamá tan joven, pero solo eso. ¿Y eso intentaste de traspasárselo a tus hijas? Sí, pero bueno, uno no me escucha, por eso soy abuela. Pero bueno, en definitiva, la mayoría de ellos sí te escuchó y a lo mejor entendió esa parte, o no sé si entendió, o vio, que lo hiciste ver, que había cosas que a lo mejor se pueden vivir todavía antes de ser papá o mamá. Sí, de hecho, uno de mis hijos hace 2 años tuvo que hacer un trabajo para la materia sociología y me eligió como mamá resiliente. Y fue felicitado por todos por ese trabajo. Y yo ahí dije otra vez, wow. Uno siempre hace el mea culpa y hoy en día es muy difícil ser mamá. Claro. Pero bueno, yo todas las noches me voy a dormir y cuando levanto el otro día siempre hago y digo lo mismo, hoy tengo que ser mejor que ayer. Y en la vida me pasaron muchas cosas fuertes, fui muy golpeada, pero muchas personas siempre dicen que Dios le da las peores batallas a las mujeres más fuertes del mundo. Y yo me creo una mujer fuerte, a pesar de mis debilidades. Pero yo me creo una mujer fuerte y con muchas ganas. Vamos a hacer una pausa, yo después te voy a pedir un mensaje que le dejes a la gente que nos está escuchando después de haber contado esta enorme historia de vida. Así que hacemos una pausa en la pantalla de Full Visión, quédense porque en un ratito volvemos y compartimos un mensaje de Lore Veloso después de contarnos historia de vida. Ya venimos. Hola, buenos días, ¿cómo les va, ciudadanos de Funes?
estamos trabajando extendiendo la fibra óptica para llegar a sus domicilios. Dentro de pocos días quedará habilitada una nueva zona para que más vecinos tengan el mejor servicio de Internet. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver. Diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. ¿Todavía no conocés Funescope Beneficios? Nuestro programa de descuentos exclusivos para usuarios de la cooperativa. Hacer las compras, ir al cine o comprar un regalo, todo tiene beneficios. Y aparte, cerca de tu casa. Ingresa en www.funescopebeneficios.com.ar y descubrí todas las propuestas increíbles para disfrutar en los comercios de la ciudad. Ser usuario de Funescope tiene beneficios. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM10, FM10, 93.9. Bueno, seguimos en la pantalla de Full Visión, en Historias de Funes, como todos los jueves. La idea es acompañarlos y compartir siempre una nueva historia. En verdad no es como todos los jueves, es cada 15 días que nos vamos encontrando, pero bueno, siempre les proponemos una nueva historia que queda siempre en nuestro canal de YouTube, que después, antes del cierre, les cuento todo. Lore, quiero dejarle que le dejes. Yo creo que ya la historia de por sí, por eso también es bueno contarla, o traerla a este ciclo, que este ciclo se basa en eso, en historias de vida. Creo que después de haber contado toda esta historia, creo que hay un montón de enseñanzas y todos, inclusive nosotros mismos que estamos acá en el estudio, nos va quedando algo o nos queda algo pensando. Pero quiero que le dejes tu mensaje a la gente. Yo te ofrezco esa cámara para que le dejes el mensaje. Que nunca dejen de luchar. Que los jóvenes nunca dejen de soñar, que nunca dejen de seguir sus metas y que en lo posible sean empáticos. Lore, muchas gracias por venir. A vos, un placer. Gracias, igualmente. Lore Veloso, charlando con nosotros en Historias de Funes. La última pausa hago y me encuentro con ustedes para hacer el cierre de esta noche de jueves. Hola, buenos días, ¿cómo les va, ciudadanos de Funes? Estamos trabajando extendiendo la fibra óptica para llegar a sus domicilios. Dentro de pocos días quedará habilitada una nueva zona para que más vecinos tengan el mejor servicio de Internet. Hoy el bullying no da respiro. Y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte.
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM10, 93.9. ¿Todavía no conocés Funescope Beneficios? Nuestro programa de descuentos exclusivos para usuarios de la cooperativa. Hacer las compras, ir al cine o comprar un regalo, todo tiene beneficios. Y aparte, cerca de tu casa. Ingresa en www.funescopebeneficios.com.ar y descubrí todas las propuestas increíbles para disfrutar en los comercios de la ciudad. Ser usuario de Funescope tiene beneficios. Bueno, ¿qué les dije al principio cuando abríamos esta edición? Que era una historia de vida fuerte, con muchas cosas, con cosas que seguramente a ustedes los van a dejar pensando, los van a dejar analizando y que sin dudas sirve como para, no sé si ejemplo, pero sí para decir, bueno, esto es lo que es una mamá, ¿no? Una mamá luchadora, una mamá solidaria, una mamá que a lo mejor también fue mamá de otros cuando eligió hacer esos eventos en la ciudad de Funes y eligió comprometerse con la parte social de la ciudad de Funes. La historia de Lorena Veloso queríamos contártela en la pantalla de Fullvisión. Nos dimos ese placer y lo más lindo también es que ustedes nos hayan acompañado del otro lado. Ahora, como siempre, me queda hacerles la invitación. Para adquirir cualquiera de los servicios de Funescope, 493-0000, la posibilidad de comunicarse y obviamente serán muy bien atendidos, muy bien recibidos aquí en Funescope para que puedan informarse de todos los servicios que brinda. Entre ellos, tener la posibilidad de tener Censa o el canal local a través de IPTV, que obviamente tiene la posibilidad de ver el canal Fullvisión. Además, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, @Funescope, ahí nos van a encontrar, y también que nos sigan en nuestras redes sociales, @Funescope y mi Instagram, @Nicolás Moncalvillo también, para que me sigan y obviamente encuentren todo el material que compartimos cada vez que se presenta un ciclo más de historias de Funes. La idea es que contemos historias. Si te crees que tenés alguna historia para contar, bueno, comunicate a través de los canales de Funescope para que nosotros podamos evaluar esa historia y a lo mejor, ¿quién te dice? Esa historia termina saliendo a través de la pantalla o me terminas visitando acá para contármela. Agradecidos como siempre, una noche más de compartir con ustedes este ciclo. Les deseo, como siempre, que tengan una muy buena noche. Estamos a un pasito ya cortito del fin de semana, nos queda el viernes y ahí nos volveremos a encontrar de aquí a 15 días con otra edición más del ciclo Historias de Funes. Que tengan una muy buena noche y que descansen.